Me llamo Ernesto. Soy pescador desde niño aquí en Michoacán. Crecí viendo a mi padre salir de madrugada con la red al hombro y volver con la lancha llena de tilapia. Cuando él ya estaba viejo, yo asumí esa rutina. No me quejo, es lo que sé hacer y lo que me da de comer. Siempre estuve acostumbrado a las madrugadas frías, al silencio del agua y a ese viento que corta la cara cuando uno rema. He visto de todo por aquí: caimanes, garzas enormes, hasta serpientes que caen de los árboles dentro de la lancha. Pero lo que vi aquella noche no se me olvida. Era un jueves. Lo recuerdo bien porque al día siguiente mi esposa iba al mercado a vender el pescado. Yo quería asegurar una buena cantidad. Salí de casa como a las 3 de la mañana, con la linterna amarrada en la frente y la lanchita lista. El cielo estaba medio nublado, pero aún se veían algunas estrellas. Todo parecía normal, hasta monótono. Encendí el motor pequeño y fui despacio hasta un punto donde siempre echo la red. Estaba solo, no vi ninguna otra lancha a esa hora. A mí me gusta ese silencio de la madrugada, ¿sabes? Parece que uno escucha hasta el propio corazón. El problema es que, en ese silencio, cualquier cosa distinta llama la atención. Lancé la red y me quedé esperando. Fue entonces cuando vi unas luces más adelante. Pensé enseguida que eran otros pescadores, pero eran raras, porque no se movían como linternas normales. Eran varias, pequeñas, bailando encima del agua. Al principio me quedé tranquilo, incluso murmuré: han de ser los del pueblo vecino. Pero pronto me di cuenta de que no se oía nada. Quien ha pescado sabe que se escucha el motor, el agua golpeando la madera, la gente hablando. Allí no había nada, solo esas lucecitas, unas 10, quizá más, flotando y moviéndose despacio, como si tuvieran vida propia. Yo me quedé quieto, sin saber si seguir pescando o volverme a casa. Decidí acercarme, todavía convencido de que eran lanchas. Encendí el motor bajito y avancé. Cuanto más me acercaba, más extraño se veía. Las luces no iluminaban nada alrededor, solo a sí mismas. Si fueran linternas, habrían hecho reflejo en el agua, pero no. Era como si brillaran desde dentro del agua o justo encima de la superficie. Se me puso la piel de gallina, pero seguí. La curiosidad me ganó. Cuando estaba a unos 20 metros, las luces empezaron a alejarse, no rápido, pero tampoco despacio. Era como si supieran que yo me acercaba. Allí me entró un miedo que no sé explicar. Quería ver qué era, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que no siguiera. Me acordé de las historias que contaba mi abuelo, de cosas raras que salían en el lago de noche, y que nunca era bueno ir tras ellas. Aún así, avancé un poco más. Estaba decidido a comprobar si eran pescadores jugando o algún reflejo. Pero cuando llegué justo al punto donde habían estado, no había nada. Solo el agua oscura, tranquila, sin una onda. Parecía que nunca hubiera habido nada allí. Me quedé quieto, mirando alrededor, esperando que reaparecieran. El silencio en ese momento fue pesado. Hasta el viento se detuvo, como si todo quedara suspendido. Mi corazón empezó a latir más fuerte, y fue entonces cuando me di cuenta de lo solo que estaba. No se veía luz de casa, ni de nadie. Solo yo y ese lago enorme. Alumbré con la linterna en todas direcciones. Nada. Pensé en lanzar otra vez la red, pero perdí el valor. Sentía como si alguien me observara. ¿Me entiendes? Como si hubiera alguien escondido mirándome. Fue la primera vez en muchos años que tuve ganas de volverme sin nada. Esperé unos minutos, pero nada volvió a aparecer. Entonces decidí regresar. Pero cuando giré la lancha para remar, vi en el reflejo del agua, justo detrás de mí, un punto de luz. Solo uno. Me quedé duro, sin moverme. No quería girar el cuerpo, pero al final miré.
No había nada en el aire, solo la mancha de luz en la superficie del agua. Se me erizó la nuca. Encendí el motor y regresé lo más rápido que pude. Llegué a casa todavía oscuro. Mi mujer hasta se extrañó. Ya de vuelta, ¿y el pescado? Yo solo dije que no me sentía bien. Me acosté, pero no logré dormir. No dejaba de pensar en eso. Si hubieran sido lanchas, las habría visto. Si fueran linternas, habrían iluminado alrededor. Nada tenía sentido. Pasé días sin contar nada, hasta que un compañero pescador comentó que una vez también había visto luces raras en el lago. Lo dijo con naturalidad, como quien habla del clima. Le conté lo que me había pasado, y él se rió. «Entonces ya viste también». Le pregunté qué era, y solo dijo que nadie lo sabía. Que algunos dicen que son espíritus, otros que es gas del fondo del lago. Pero nadie se arriesga a ir tras ellas. Quien intenta seguirlas nunca encuentra nada, me advirtió. Eso me dejó intrigado, pero también un poco aliviado de no ser el único. Al mismo tiempo, seguía siendo aterrador. Esa semana evité salir de madrugada, solo salía después de que amanecía, cuando ya había más movimiento. Claro que esto afecta a la pesca, porque el pez es mejor de madrugada, pero preferí perder un poco de dinero a enfrentar esa sensación de miedo. Mi esposa notó mi cambio y preguntó, pero no quise preocuparla. Solo le dije que estaba cansado. Por dentro, sabía que no quería volver a quedarme solo en esa oscuridad. Pasaron los meses y traté de convencerme de que todo había sido un reflejo. Quizá alguna luz distante o la imaginación. Pero cuanto más pensaba, menos sentido tenía. Conozco ese lago como la palma de mi mano. Sé dónde hay casas y dónde no. En esa dirección no hay nada, ni camino, ni muelle. Entonces, ¿de dónde vinieron esas luces? ¿Y por qué desaparecieron sin dejar rastro? Mientras más lo recuerdo, más difícil es hallar explicación. Una noche decidí contárselo a mi esposa. Ella me escuchó en silencio y luego dijo, «Ernesto, esto no es nuevo. Mi padre también contaba de esas luces. Decía que eran almas vagando por el lago. No soy de creer en fantasmas, pero escuchar eso me heló la sangre». Me contó que cuando era niña le prohibían jugar cerca del agua después del atardecer, justamente por esto. Después de esa conversación, empecé a fijarme más. A veces, los pescadores lo mencionan de pasada, pero nadie profundiza. Es como un secreto a medias. Algunos fingen no escuchar, cambian de tema. Eso me incomoda, porque significa que no estoy loco ni inventando nada. Todos parecen haber visto algo similar, pero nadie quiere admitirlo. Una madrugada no pude resistir la curiosidad y salí de nuevo. Me prometí que, si veía las luces, no las seguiría. Fui solo con el remo, sin motor, para no hacer ruido. Y bueno, no apareció nada. Pesqué tranquilo y saqué bastante pescado. Por un momento me sentí decepcionado. Quería verlas de nuevo, pero al mismo tiempo, temía. Es una sensación rara. Querer confirmar, pero temer la confirmación. Días después, un señor mayor en el mercado me llamó a un lado y dijo, «Supe que viste las luces». Asentí, un poco incómodo. Me miró serio y agregó, «Nunca vayas tras ellas, son cosas que no nos pertenecen». Le pregunté si sabía qué eran, y solo negó con la cabeza. «No preguntes más». Su seriedad me heló. Parecía saber algo que yo desconocía. Desde entonces, nunca más salí solo de madrugada. Siempre intento ir acompañado, aunque sea mi sobrino. Si no hay nadie, prefiero esperar a que salga el sol. Algunos me llaman miedoso, pero no me importa. Nadie entiende la sensación de estar frente a eso. No es solo miedo a lo desconocido, es una presencia distinta, como si el agua escondiera algo que no podemos comprender. He aprendido a respetarlo. Aún con el tiempo, sigo recordando esa noche como si fuera ayer. Las luces bailando sobre el agua,
desapareciendo cuando me acercaba, y el silencio pesado. He visto tormentas, inundaciones, cosas malas, pero nada se compara con eso. A veces, acostado, cierro los ojos y todavía lo imagino. No se borra. Es como una cicatriz en la memoria. Mucha gente se ríe o piensa que inventé todo. Yo mismo quisiera que fuera invento, pero no. Lo vi, y hasta hoy no sé qué era. Quizá nunca lo sepa. Prefiero pensar que fue un reflejo, que mis ojos me engañaron. Es más fácil creer eso. Solo que, en el fondo, sé que no lo fue. Nunca volví a contar esta historia a extraños. Solo la comparto con quienes confío, porque sé que muchos no creerían. Y también porque cada vez que lo recuerdo, siento ese frío en la espalda otra vez. No quiero revivirlo todo el tiempo. Escribo esto solo para aliviarme un poco, como si sacara un peso del pecho. Pero incluso ahora, mientras hablo de ello, siento la piel erizarse. Hoy, cuando salgo a pescar, siempre miro de reojo el agua, como si esperara verlas de nuevo. No ha vuelto a pasar, y quizás sea mejor así, pero el miedo sigue conmigo. Es una compañía silenciosa que va en la lancha, y sé que, si alguna vez ocurre de nuevo, sentiré el mismo terror que aquella noche. Algunos amigos dicen que si hubiera grabado con el teléfono, tendría pruebas. Pero quien ha vivido algo así sabe que, en el momento, lo último en lo que piensas es en sacar el celular. Solo quieres entender o huir. ¿Y si hubiera grabado, aparecería algo? Tal vez la cámara no lo captara. Tal vez solo confusión. De todos modos, no quiero comprobarlo. Otro detalle que nunca conté. Aquella madrugada, al regresar, mis manos estaban heladas, pero no por el frío. Era como si hubiera perdido fuerza. Temblaban sin control. Me llevó un tiempo calmarme. Fue la primera vez que sentí verdadero miedo en el agua. Miedo de alma, no de peligro físico. Eso es lo que más me marcó. Una vez, un turista me dijo que podría ser un fenómeno natural, como gases que emergen del fondo. Lo dejé hablar, no discutí, pero sé en mi interior que no era eso. No había olor, ni burbujas, ni nada. Solo esas luces, vivas, casi como si me llamaran. Jamás olvido cómo se movían. A veces todavía sueño con eso. En los sueños, siempre sigo las luces, pero nunca llego a ningún lado. Me despierto sudando, con el corazón acelerado. Mi esposa nota y pregunta, pero digo que fue un mal sueño. Es difícil explicar sin parecer loco, pero sé que no fue un sueño. Fue real. Eso me inquieta, saberlo y no poder demostrarlo. Un vecino me dijo una vez que tal vez las luces que vemos no son para nosotros, que son cosas de otro mundo que solo aparecen cuando alguien se acerca demasiado. Me gustó esa idea, porque al menos me permite aceptarlo. No es para entenderlo, ni descubrirlo, solo para verlo y seguir adelante. Aún así, cuando paso por ese punto del lago, siento algo distinto, como si el lugar quedara marcado. He intentado evitarlo, pero siempre termino pasando por allí porque es buen sitio para pescar. En esos momentos guardo silencio, evito hasta silbar, como si respetara un espacio que no me pertenece. Puede parecer tonto, pero me hace sentir más seguro. Si algún día vienes a pescar por aquí, quizá no veas nada. Quizá te rías de mí y digas que es imaginación. Pero si por casualidad, una madrugada, ves unas lucecitas bailando sobre el agua, no las sigas. Déjalas irse. Es el mejor consejo que puedo darte. No es cobardía, es respeto. Yo sigo pescando, sigo con mi vida. Pero desde aquella madrugada, nunca más fui el mismo. Prefiero pensar que fue un reflejo, que mi mente me jugó una broma. Es más fácil dormir así, solo que, en el fondo, cada vez que lo recuerdo, siento otra vez ese frío en la espina dorsal. Por eso, hasta hoy, evito salir solo tan tarde, porque sé lo que vi y no quiero volver a verlo. A veces, cuando estoy en la lancha al amanecer, aún me detengo un momento y miro el lago. No hay nada,
solo la bruma ligera y el reflejo del sol sobre el agua. Pero la sensación de que algo me observa no desaparece del todo. Es como un peso invisible que acompaña cada remada y me recuerda aquella noche sin explicación. He hablado con otros pescadores mayores, pero casi todos cambian de tema o se ríen. Nadie quiere profundizar. Parece que todos saben algo que no se dice, que el lago guarda secretos que es mejor dejar intactos. Esa sensación de que no estamos solos, aunque no veamos nada, se quedó conmigo. Incluso al trabajar en el mercado, cargando cajas de pescado, vuelvo a sentir esa inquietud. Basta un reflejo de luz sobre el agua del canal o un destello al pasar cerca de un bote, y un escalofrío recorre mi espalda. Es como si el recuerdo quisiera recordarme que no todo es visible ni explicable. Mi esposa insiste en que deje de pensar tanto en eso. Dice que exagero, que es solo imaginación. Tal vez tenga razón, pero yo sé lo que vi. Y cada vez que alguien menciona historias extrañas del lago, siento una mezcla de alivio y miedo. Alivio de no ser el único, miedo de que vuelva a pasar. Hoy, prefiero salir acompañado, y aún así, evito ciertas zonas del lago en la madrugada. Mi rutina cambió. Mis horarios de pesca cambiaron. Mi tranquilidad cambió. Todo por esas luces que no puedo explicar. No sé si eran fantasmas, reflejos, algún fenómeno natural, o algo que nuestra mente no puede comprender. Y así sigue la vida. Pesco, vendo el pescado, pago las cuentas, pero hay algo que se quedó conmigo, algo que no se puede borrar. Cada luz que brilla sobre el agua me recuerda que hay cosas que no entendemos y que está bien no entender. Porque a veces lo más real no es lo que vemos, sino lo que sentimos, y ese miedo silencioso se quedó conmigo para siempre. Hasta hoy, sigo evitando salir solo por la noche, porque sé que el lago guarda secretos que no me atrevo a buscar, y algunas cosas es mejor dejarlas donde están. Siempre me ha gustado el silencio de la noche, sobre todo después de un día entero trabajando con madera y herramientas en mi taller en Michoacán. Esa rutina me traía una paz extraña, incluso cuando el taller estaba lleno de herramientas dispersas y el olor a barniz aún flotaba en el aire. Una noche de martes, decidí quedarme solo hasta tarde, solo para terminar un trabajo que tenía que entregar al día siguiente. Apagué las luces de la sala principal y dejé encendida únicamente la lámpara del taller. Era raro cómo el silencio parecía más intenso a esa hora. Estaba concentrado, lijando una pieza, cuando escuché algo que me hizo detenerme. Un crujido, como si una silla vieja se hubiera arrastrado. Al principio, pensé que había sido algún sonido de mi propia mesa o de la madera acomodándose, pero poco después, escuché pasos suaves, casi como si alguien caminara de un lado a otro. Mi corazón comenzó a latir más rápido y contuve la respiración por unos segundos. Miré alrededor, pero no había nadie. La puerta estaba cerrada, las ventanas también, y estaba seguro de que nadie había entrado. Traté de racionalizar, pensando que quizás solo era la madera expandiéndose o el viento. Pero los pasos continuaron, firmes y marcados. Tomé mi linterna y fui hasta la puerta del taller, abriéndola con cuidado. Nada. El pasillo estaba vacío, solo el eco de mis propios pasos respondiendo a la luz de la linterna. Volví al interior, intentando reírme de mí mismo, como si estuviera siendo tonto. Pero entonces, el sonido de algo arrastrando madera surgió de nuevo, viniendo del fondo del taller, donde guardo mis herramientas más antiguas. Cada crujido parecía más intenso, más cercano. No podía concentrarme en nada, ni siquiera en las piezas que acababa de lijar. Mi mente buscaba una explicación lógica, pero no encontraba ninguna. Recordé a un vecino que siempre decía que mi casa era diferente por la noche y que hacía ruidos extraños sola. Me reí tratando de aliviar mi miedo, pero la sensación de que alguien estaba allí seguía presente.
Respiré profundo y decidí hablar en voz alta. ¿Hay alguien ahí? No hubo respuesta, solo el silencio interrumpido por un último crujido largo, viniendo del rincón más oscuro del taller. Mi estómago se contrajo. Estaba solo, lo sabía, y aún así, parecía que alguien se movía entre las sombras. Decidí acercarme al rincón oscuro, intentando ser racional. Tomé un martillo solo para sentirme más seguro. Cada paso mío resonaba, y parecía que el sonido que escuchaba a mi alrededor cambiaba conforme me movía. Cuando llegué, no había nada. Solo unas cajas viejas y herramientas apiladas, tal como siempre las dejaba, pero el olor en el aire parecía distinto. Algo viejo, húmedo y metálico mezclado. Me sentí observado, y por un momento pensé en llamar a alguien, pero ¿quién me creería? Me senté en la silla del taller, intentando calmarme, y comencé a escuchar mejor. El ruido parecía provenir de todas direcciones al mismo tiempo. Pasos que subían y bajaban, crujidos que cambiaban de lugar. Mi cuerpo temblaba sin que me diera cuenta. Tomé el celular pensando en usar la linterna, pero no quería mirar la pantalla, como si ver la luz confirmara que había algo allí. Intentaba convencerme de que era solo la casa, vieja, hecha de madera y piedra, crujiente por el frío de la noche. Pero la sensación de presencia no desaparecía. Fue entonces que escuché un clic, muy cerca de mi oído, como si alguien hubiera abierto un cajón cerrado. Me asusté tanto que dejé caer el martillo al suelo. El ruido resonó por todo el taller, y por unos segundos pensé que acababa de llamar la atención de algo invisible. Mi cuerpo estaba tenso y mi mente debatía entre correr hacia la puerta o enfrentar lo que sea que estuviera allí. Respiré profundo, recordando todo lo que aprendí trabajando con madera. El silencio es normal, pero esto no lo era. Minuto a minuto, los sonidos se volvían más intensos e impredecibles. No eran ritmos ni patrones, eran movimientos sueltos, aleatorios. Estaba seguro de que nunca había oído algo así antes en el taller. Me senté inmóvil, esperando que pasara. Trataba de escuchar cada detalle, cada crujido, cada paso imaginario. La cabeza me dolía de tanto intentar entender. Miré mis herramientas esparcidas, pensando que quizá estaba demasiado cansado y me estaba imaginando cosas, pero nunca había sentido tanto miedo de mi propio lugar de trabajo. Recordé que algunos vecinos comentaban que ciertas casas antiguas guardan memorias o que los objetos viejos pueden hacer ruidos por sí solos. Quizá era eso, pensé, pero incluso si era verdad, nunca había presenciado algo así, tan cerca y tan constante. Sentí ganas de salir corriendo, pero algo me retenía. Curiosidad, quizá, o terquedad. La idea de dejar el taller vacío en ese momento me parecía extraña. Quería entender, aún con miedo. Cuando decidí levantarme e ir hacia la puerta para asegurarme mejor, escuché una secuencia de pasos descendiendo lentamente sobre el suelo de madera. Mi corazón casi se detuvo. Parecían pasos de alguien muy pesado, pero al mismo tiempo silenciosos y calculados. Estaba solo, absolutamente solo, y aún así parecía que alguien o algo paseaba por el taller, moviendo muebles y objetos antiguos. No sé cómo sobreviví a ese momento sin gritar o salir corriendo. Solo me quedé allí, mirando los rincones oscuros, esperando que pasara. Los minutos siguientes fueron una mezcla de silencio y sonidos extraños, como si el taller respirara conmigo. Me sentaba, me levantaba, caminaba, me detenía, intentando encontrar algún patrón o explicación. Cada vez que me movía, el crujido parecía seguirme, como si me imitara. A veces parecía venir de arriba, del desván que rara vez uso, y otras veces del suelo, como si algo se arrastrara entre las tablas. Empecé a sudar frío, aunque la lámpara estuviera encendida.
La mente intentaba convencerme de que todo era normal, que el viejo piso de madera solo se estaba acomodando. Pero la sensación de presencia seguía ahí, imposible de ignorar. Decidí encender más luces, pensando que la claridad podría darme seguridad. Prendí todas las lámparas que pude y aún así, el rincón más alejado del taller parecía más oscuro. Fue entonces cuando escuché el chirrido de una puerta que sabía estaba cerrada con llave. Mi cuerpo se congeló. Me acerqué lentamente, casi arrastrándome, sintiendo cada tabla del suelo bajo mis pies. La puerta estaba tal como siempre, cerrada. Ninguna llave había sido movida, ningún cerrojo suelto. Pero el sonido había sido real, tan real como yo estaba allí. Mi respiración se volvió pesada y comencé a cuestionar mi propia cordura. ¿Estaría inventando todo? Mi mente cansada intentaba asustarme, pero cuando un objeto cayó de lo alto de una estantería solo, un martillo antiguo, no tuve dudas de que algo extraño estaba pasando. Corrí hacia él, tomándolo con manos temblorosas. El suelo no estaba inclinado, nada lo había empujado. La sensación de ser observado aumentó con cada segundo. Estaba solo, pero nunca me había sentido tan acompañado en mi vida. Intenté llamar a un vecino, a alguien que pudiera acompañarme, pero la señal del celular parecía fallar justo en ese momento. Respiré profundo e intenté hablar en voz alta, como para reforzar mi coraje. «No hay nadie aquí, solo yo y el silencio», dije. Pero el silencio no respondió. En cambio, apareció un nuevo sonido. Pasos cortos y rápidos al otro lado de la sala. No podía ser el viento, todas las ventanas estaban cerradas. Comencé a sudar frío. Mi cuerpo temblaba sin control. Caminé lentamente hacia el centro del taller, intentando mostrar confianza. Cada herramienta que tocaba parecía vibrar con los sonidos que venían de la nada. La lámpara temblaba, aunque nadie la hubiera tocado. Mi corazón latía con fuerza. Comencé a imaginar que si había alguien o algo allí, quizá pudiera calmarlo con palabras. Pero con cada paso, el ruido parecía reaccionar, acercándose o alejándose según me movía. Era imposible predecirlo. En la esquina de la sala, noté que algunas cajas habían sido reacomodadas, como si alguien invisible las hubiera movido. Antes estaban apiladas de cierta manera, ahora estaban torcidas. Me quedé parado unos segundos analizando cada detalle. No había polvo levantado, nada que indicara una ráfaga de viento. Mi miedo se mezclaba con la curiosidad. Quería creer que era mi imaginación, pero era imposible ignorar la realidad frente a mis ojos. Decidí sentarme nuevamente, esta vez en el centro del taller, tratando de calmarme y esperar que pasara. Cerré los ojos por unos segundos y escuché algo que me heló la sangre. Una respiración corta, muy cercana. Estaba solo, lo sabía. No podía moverme. Parecía que el aire mismo tenía peso esa noche. Cada músculo estaba tenso, preparado para cualquier cosa. El tiempo parecía detenerse. Y aún así, nadie aparecía, ninguna sombra surgía. Después de un tiempo que no puedo medir, los ruidos comenzaron a disminuir, pero no desaparecieron completamente. Era como si alguien se estuviera alejando lentamente, caminando sin prisa. Mi mano temblaba mientras sostenía el martillo, preparado para cualquier eventualidad. La mente intentaba racionalizar, pensando que quizá fueran ratas, madera acomodándose, pero el ritmo de los pasos era humano, y algo dentro de mí decía que no eran ratas. Finalmente, el silencio volvió, pero la sensación de presencia permaneció. Ya no podía trabajar esa noche. Todas las herramientas parecían pesadas, impregnadas de lo que acababa de suceder. Cerré el taller, asegurando puertas y ventanas, aunque sabía que eso no resolvería nada. Subí a casa con el corazón acelerado y traté de dormir,
pero cada crujido de la madera en el piso superior me recordaba que la noche no había terminado. Desde entonces, no puedo estar solo en el taller por la noche. Cualquier ruido, por pequeño que sea, me mantiene alerta. Intenté convencerme de que era solo la casa, vieja, pero amigos y vecinos confirmaron que siempre ha habido comportamientos extraños cuando cae la noche. Aún así, la sensación de que alguien o algo me observa sigue ahí. A veces pienso en irme, pero es mi trabajo, mi vida. Y por más que intente racionalizar, sigo sintiendo que no estoy solo cuando entro allí por la noche. Con el tiempo, comencé a prestar atención a pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Un armario que siempre crujía de cierta manera, ahora hacía un sonido más agudo, casi como si alguien lo tocara. A veces escucho pasos que suben o bajan escaleras que ni siquiera existen en esa parte del taller. Intento convencerme de que es mi mente cansada, pero no puedo. Cada ruido parece tener intención, como si quisiera que notara su presencia. Comencé a visitar el taller solo durante el día, pero aún así me pongo ansioso al pensar que de noche todo cambia. Un vecino comentó que las casas antiguas guardan energías y que los muebles y herramientas pueden moverse solos. Antes me reía de eso, pensando que era tontería. Pero después de esa noche, cada detalle del taller adquirió otro significado. Un crujido que antes ignoraba, ahora me hace estremecer. Mi percepción cambió y ya no puedo ver el taller de la misma manera. He intentado grabar los sonidos con mi celular, registrar el taller de noche, pero nada aparece en las grabaciones. Es como si los pasos y crujidos existieran solo para mí. Eso me deja aún más inquieto, porque sé que no estoy imaginando todo. Siento el movimiento, veo cambios en las herramientas, pero cualquier prueba tangible desaparece. Es frustrante y aterrador al mismo tiempo. Una de esas noches que intenté quedarme solo, escuché un ruido diferente, más cercano e intenso, como si alguien respirara justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie, solo el vacío del taller. Respiré profundo, tratando de calmarme, pero el frío en la espalda no se iba. Sentí que debía salir de ahí de inmediato, aunque no supiera exactamente qué estaba pasando. Era una mezcla de miedo y urgencia que nunca antes había sentido. Después de ese episodio, comencé a hablar con vecinos más antiguos, intentando entender si ellos habían notado algo extraño en la zona. Muchos confirmaron que mis experiencias no eran únicas. Contaron historias de casas antiguas, herramientas que se mueven solas, pasos nocturnos. No era un caso aislado, y eso me hizo pensar que quizá había algo vivo en la madera del taller. No digo que sean fantasmas, pero algo inexplicable, de cualquier forma. Una noche entré al taller con la puerta abierta, intentando enfrentar mi miedo. Aún así, los ruidos comenzaron en cuanto crucé el umbral. Cada herramienta que tocaba parecía vibrar con los sonidos que surgían de la nada. Pasé horas intentando trabajar, pero no pude concentrarme. La sensación de ser observado no me dejaba en paz. Respiré profundo y decidí irme, asegurando todo y prometiendo regresar solo de día. Poco a poco, comencé a notar patrones en los ruidos, aunque sutiles. Algunos crujidos ocurrían siempre a la misma hora. Algunos pasos eran cortos, otros largos. No puedo explicarlo, pero la lógica humana no parece aplicarse al taller por la noche. Observo las herramientas y muebles e imagino que cada objeto guarda una memoria. Un movimiento antiguo que se repite cuando cae la oscuridad. No puedo probarlo, pero la sensación es real. Cuando relato esto a amigos jóvenes, se ríen y creen que estoy inventando. Pero para mí no hay duda. El taller cambia de noche. Cada ruido tiene peso, cada movimiento parece calculado. Intenté grabarlo de nuevo,
pero al reproducir la grabación todo suena normal. Nada de lo que escuché de noche aparece. Eso me confunde, porque sé que los sonidos existieron, que los sentí, que los observé. Mi propia experiencia se volvió mi única prueba. He pensado si quizá estoy siendo engañado por mis sentidos. Pero el tacto de las herramientas, el olor de la madera y el barniz, la sensación del suelo bajo mis pies, todo es real e inalterable. Aún así, cuando escucho pasos o crujidos, mi cuerpo reacciona antes que mi mente. Es un miedo físico, casi primitivo. Y aunque intento racionalizarlo, la presencia sigue ahí, invisible pero tangible. Hoy evito quedarme solo en el taller después del anochecer. Pero hay noches en que la curiosidad gana y entro solo para observar, sin tocar nada. Sigo escuchando pasos, crujidos y suspiros que parecen salir de la misma madera. Cada vez que eso sucede, siento una mezcla de miedo y fascinación. Sé que hay algo extraño allí, aunque nunca pueda probarlo. El taller se volvió un lugar que conozco íntimamente y al mismo tiempo un espacio que todavía me asusta profundamente. En las noches que entro solo, a veces me siento en el mismo lugar y me dedico solo a escuchar. Cada crujido parece tener vida propia. Cada paso es impredecible. Lo que más me asusta es la sensación de que el taller me observa tanto como yo lo observo a él. No sé si es solo mi mente cansada o si realmente hay algo que no puedo comprender. Aún así, no puedo alejarme por completo. Algo me ata a ese lugar. He intentado dormir en el taller, pero no puedo. Cualquier ruido mínimo me despierta de inmediato. La sensación de estar acompañado, aún sin ver a nadie, es muy real. Cuando cuento esto a los vecinos, solo asienten, como si entendieran, pero no hablan demasiado. Sé que no soy el único que percibe estas cosas, pero también sé que nadie puede probarlo. Y quizás sea mejor así, porque ninguna explicación disminuiría la sensación. Un día intenté reorganizar el taller, moverlo todo, limpiar cada rincón. Pensé que el movimiento y el orden traerían calma, pero los ruidos cambiaron de lugar, se adaptaron. Era como si cada paso mío provocara una reacción en los objetos, en los muebles y en la misma madera. Empecé a sentir que el taller tenía conciencia, o algo parecido. Me quedé allí parado, observando, y el miedo aumentó. No pude terminar nada ese día. Las herramientas antiguas pesan diferente para mí ahora. Cada martillo, cada sierra, cada lija parece guardar historias que no conozco. Cuando surge el ruido, imagino que estas herramientas me hablan de alguna manera. Es un pensamiento tonto, lo sé, pero es la única forma de dar sentido a lo que siento. Aún así, sé que nada me ha atacado o intentado lastimar. Es solo presencia. Algunas noches, cuando el taller está completamente silencioso, todavía siento que algo me observa. La sensación es tan fuerte que parece que incluso los objetos respiran conmigo. Intento distraerme con música o hablando por teléfono, pero el sonido real del espacio siempre se impone. Es difícil de explicar. No hay figura, no hay sombra definida, solo una conciencia invisible que reacciona a mi presencia. He pensado muchas veces en vender el taller, mudarme, pero no puedo. Es mi trabajo, mi historia, mi vida, y aún con los sustos, siento que no puedo abandonar ese lugar. Algo dentro de mí quiere enfrentar, entender, convivir con los sonidos y pasos que nadie más escucha. Quizás sea terquedad, quizás sea respeto por este espacio que parece tener voluntad propia. Me pregunto cómo será en algunos años. ¿Se calmará el taller? ¿O los ruidos se intensificarán? A veces pienso que con el tiempo me acostumbraré, como otras personas se acostumbran a los ruidos de casas viejas. Pero otra parte de mí sabe que no será fácil.
La sensación de presencia es persistente, sin importar cuánto tiempo pase. Hay noches en que incluso amigos valientes entran conmigo y no sucede nada mientras alguien más está presente. Pero tan pronto como se quedan solos por un instante, ya perciben algo extraño. Nadie puede explicarlo, nadie puede probarlo, pero todos lo sienten. Eso solo refuerza mi convicción de que no es imaginación. El taller tiene algo que no puedo comprender y probablemente nunca comprenderé por completo. Lo que me queda es aceptar. Aceptar que el taller tiene vida propia, que los ruidos y pasos son parte de algo que no puedo controlar. Intento mantener la rutina, trabajar durante el día y respetar la noche. Pero la verdad es que cualquier sonido inesperado todavía me asusta, y sigo despertando en medio de la noche imaginando pasos sobre las tablas. La sensación de no estar solo continúa, persistente, silenciosa y real. Y así vivo, entre la curiosidad y el miedo, entre el trabajo y la noche que parece guardar secretos que no me pertenecen. No sé si algún día comprenderé o si debería intentar hacerlo. El taller permanece allí, fiel y extraño, lleno de herramientas y memorias que nadie más puede percibir. Cada vez que entro de noche, el silencio me envuelve y, a veces, escucho pasos que no puedo explicar. Y todavía hoy, después de tantas semanas, no puedo dormir allí solo. Nací en Michoacán, en un pueblo pequeño, de esos donde todo el mundo se conoce. Mi madre vendía dulces caseros en las calles y ferias y casi siempre la acompañaba. Recuerdo el olor del azúcar hirviendo en la olla, el humo dulce que se pegaba en mi cabello. Mientras ella acomodaba las cajas, yo miraba las colinas, los árboles altos, los caminos de tierra. Fue en esas salidas con ella que aprendí a observar el mundo, a notar detalles que parecían sin importancia. Y fue también en esas caminatas que vi, por primera vez, a las mariposas monarca. Debía tener unos 7 u 8 años. Volvíamos de una venta, caminando por un camino secundario, cuando de repente el cielo se llenó de manchas anaranjadas. No sabía cómo explicar lo que estaba pasando. Las mariposas cubrían las ramas de los árboles, formando una alfombra viva que se movía lentamente. Mi madre sonrió y me dijo que era común en esa época del año, que venían de muy lejos. Me quedé parada, con la boca abierta, sin poder moverme. Esa imagen nunca salió de mi cabeza. Con el tiempo, las vi otras veces. No era siempre, pero cuando ocurría, parecía mágico. Algunas mariposas se posaban cerca de mí como si no tuvieran miedo. Extendía la mano, intentando sentir la ligereza de sus alas. Mi madre siempre decía que no moviera demasiado las manos para no molestarlas. Solo se reía al verme fascinada. Yo pensaba que esas mariposas eran señal de algo bueno, como si trajeran suerte. Nunca imaginé que años después, al pensar en eso, sentiría lo contrario. En la adolescencia, ya no acompañaba tanto a mi madre. Estaba ocupada con los estudios, la escuela, los amigos. Pero cada vez que veía una mariposa naranja volando cerca, recordaba la infancia. Era como un recuerdo automático. A veces se lo contaba a mis compañeras, pero no le daban importancia. Para ellas, era solo parte del paisaje de Michoacán. Para mí, era más que eso. Era casi un secreto mío y de mi madre. Años después, me gradué en periodismo. Siempre me gustó escribir, registrar cosas, tal vez porque desde pequeña aprendí a fijarme en cada detalle. Conseguí trabajo en un periódico regional, cubriendo principalmente reportajes del interior. Eso me hizo viajar mucho, conocer pueblos olvidados, escuchar historias de gente sencilla. Muchas veces recordaba a mi madre cargando la caja de dulces y sentía que, de alguna manera, estaba repitiendo eso, caminando, observando,
trayendo algo de vuelta a los demás. Un día, recibí la pauta para investigar una serie de crímenes antiguos que nunca se habían resuelto del todo. Eran casos de la década de los 90 y principios de los 2000 en diferentes comunidades de Michoacán. Algunos hablaban de desapariciones, otros de muertes violentas. Al principio parecía solo más investigación de archivo, pero conforme reunía información, algo comenzó a inquietarme. Había lugares mencionados en los registros que me resultaban extrañamente familiares. Tomé mi cuaderno antiguo, donde a veces anotaba recuerdos de infancia. Allí estaba escrito, con letra infantil y llena de errores, los días en que vi las mariposas. No sé por qué lo hice entonces, tal vez solo para guardar el momento. Comparé las anotaciones con las direcciones de los crímenes en los archivos. Fue ahí que sentí un escalofrío. Muchos coincidían. Los mismos pueblos, los mismos caminos, los mismos bosques. Lugares donde yo y mi madre habíamos pasado y que yo recordaba claramente con mariposas alrededor. Al principio, intenté pensar que era coincidencia. Después de todo, Michoacán es conocido por las mariposas y ellas aparecen en varias regiones. Pero cuanto más investigaba, más incómoda me sentía. Era como si cada recuerdo feliz estuviera pegado a una sombra que nunca había visto. Leí testimonios antiguos de familias que perdieron parientes. Algunos contaban haber oído ruidos extraños en los bosques, luces por la noche. Yo leía eso y recordaba el silencio pesado que sentí en algunas caminatas con mi madre. Decidí volver a uno de esos lugares, ya adulta, como periodista. Llegué a una comunidad pequeña, casi desierta, rodeada de árboles. El mismo tipo de camino de tierra donde vi las mariposas por primera vez. Pregunté a los habitantes sobre los crímenes, pero pocos querían hablar. Cambiaban de tema, desconfiados. Una señora mayor solo comentó que las mariposas siempre regresan donde hubo sangre. No supe qué responder. Anoté la frase y me fui con un nudo en la garganta. En los días siguientes, soñé repetidamente con las mariposas. En los sueños, cubrían mi rostro, batiendo alas cerca de mis oídos y despertaba asustada. En el trabajo, seguí cruzando información, leyendo recortes de periódicos, entrevistando a quienes aún aceptaban hablar. Todo parecía señalar una conexión extraña que yo no podía explicar. ¿Por qué justamente esos lugares? ¿Por qué en las mismas épocas? Mi mente buscaba lógica, pero mi cuerpo reaccionaba con miedo, como si estuviera tocando un secreto que no debía ser descubierto. Volví a hablar con mi madre sobre esas caminatas antiguas. Ella ya estaba mayor, pero todavía recordaba bien los días en que salíamos juntas. Cuando mencioné las mariposas, sonrió con cariño, pero se puso seria al hablar de los crímenes. Me dijo que en esos tiempos a veces escuchaba rumores sobre personas desaparecidas. Le pregunté si no había notado nada extraño, pero solo respondió que evitaba meterse en asuntos peligrosos. La forma en que desvió la mirada me dejó inquieta. Empecé a revisar fotografías antiguas, aquellas que quedan olvidadas en cajas de zapatos. En algunas aparecían árboles cubiertos de mariposas y yo, niña, mirando fascinada. En una esquina, casi desenfocado, se podía ver una patrulla pasando por el lugar. Nunca había notado eso antes. Me hizo pensar, ¿ya había investigaciones en esos lugares y nosotros simplemente no nos dábamos cuenta? En el periódico, mis colegas pensaron que la pauta era pesada, pero no extraña. En Michoacán, lamentablemente, la violencia no era novedad, solo que para mí había algo diferente. No era solo crimen, era como si existiera una capa oculta en esas historias, un hilo que unía los recuerdos inocentes de la infancia con algo más oscuro. Me preguntaba si mi memoria me estaba engañando, si estaba forzando coincidencias. Pero cuanto más intentaba ignorarlo, más fuerte se volvía la sensación.
Decidí entrevistar a un investigador retirado que trabajó en algunos de esos casos. Vivía en una casa sencilla al borde de la carretera. Era un hombre seco, de pocas palabras. Cuando mencioné las localidades, me interrumpió y preguntó si recordaba algo fuera de lo común. Le conté sobre las mariposas. Se quedó en silencio unos segundos y luego murmuró: «Siempre estaban ahí». La forma en que lo dijo, mirando fijo la mesa, me erizó la piel. Insistí en que me explicara, pero no quiso dar detalles. Solo dijo que, en varios crímenes, los cuerpos fueron encontrados cerca de las áreas de migración de las mariposas, y que había gente en la región que creía que los insectos se sentían atraídos por la muerte o que llevaban algo de las almas que partían. Salí de allí más confundida de lo que había entrado. Quería una explicación lógica, pero solo recibí frases enigmáticas que aumentaban el misterio. De regreso a casa, pasé horas recordando los lugares. El bosque donde mi madre me dio un trozo de atol caliente para calentar las manos. El campo abierto donde corrí tras una mariposa que se alejaba del grupo. El camino donde esperábamos que alguien nos recogiera porque la caja de dulces era demasiado pesada. En todos esos puntos había registros de crímenes. Era como si mi infancia hubiera estado sobre un paisaje manchado por tragedias que nunca percibí. Se lo conté a una amiga cercana, también periodista. Me escuchó con paciencia, pero al final dijo que estaba dejando que mi imaginación me llevara lejos. Que las mariposas son comunes en Michoacán y no hay nada sobrenatural en eso. Asentí frente a ella, pero por dentro no pude aceptar. No era solo coincidencia. El problema era que tampoco tenía pruebas concretas, solo recuerdos, intuiciones y algunos registros que, para cualquiera, no significarían nada. Una noche, volví a uno de esos bosques sola. Quería ver si aún sentía algo distinto. Llegué al final de la tarde, cuando el sol se escondía tras las montañas. El silencio era profundo, roto solo por el leve aleteo de las alas. Miles de mariposas estaban allí, como antes. Pero, a diferencia de la infancia, no sentí encanto. Sentí un peso en el pecho, una angustia difícil de explicar. Cada aleteo parecía un susurro que no entendía. Mientras observaba, vi algo que me dejó helada. En el suelo, justo bajo un árbol cubierto de mariposas, había una cruz improvisada, hecha con ramas atadas con una cinta roja. No tenía nombre ni fecha, solo la cruz solitaria, como una advertencia silenciosa. Nadie me había hablado de esa marca, y nunca la había visto. No sé si era reciente o antigua. Me quedé unos minutos paralizada, con la sensación de que alguien me observaba desde lejos. Salí de allí apresurada, casi corriendo, con el corazón a 1000. En el auto, respiré hondo, intentando calmarme. Pero la imagen de la cruz y las mariposas sobre ella no desaparecía de mi mente. Cuando llegué a casa, anoté todo en mi cuaderno. Escribí cada detalle, como hacía desde niña. No sé por qué, pero sentí que necesitaba registrar aquello, como una forma de protegerme. Tal vez nadie creería en mí, pero al menos quedaría escrito en algún lugar. En los días siguientes, pasé horas revisando archivos de periódicos antiguos. Cada página evocaba un recuerdo, cada dirección me llevaba a los mismos caminos, bosques y campos donde había visto las mariposas. Encontré registros de desapariciones que nunca se resolvieron. Algunos eran niños de mi edad en ese entonces, otros adultos. Lo que más me inquietaba era la cercanía con los lugares que yo conocía. Era como si mi infancia hubiera estado rodeada de algo que no podía percibir en su momento. Durante una visita a la biblioteca regional, encontré un cuaderno viejo de un periodista retirado. Estaba lleno de anotaciones sobre las áreas de migración de las mariposas y coincidencias con crímenes. El cuaderno tenía garabatos, mapas, fechas
Sentí un escalofrío al darme cuenta de que había registrado exactamente los lugares que yo conocía. Era imposible que fuera coincidencia. Cada punto marcado en el mapa me recordaba un momento de infancia, un recuerdo feliz teñido de miedo y silencio. Una noche, mientras revisaba mis apuntes, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Al otro lado, una voz baja, casi susurrando, dijo: «Deja de buscar, no entiendes lo que viste». La llamada duró pocos segundos, pero el efecto fue enorme. Mi corazón se aceleró, mis manos temblaron. Colgué y me quedé mirando el teléfono, sin saber si debía contárselo a alguien o ignorarlo. Nunca volví a recibir llamadas de ese número, pero la sensación de estar observada permaneció. En el trabajo, traté de concentrarme, pero era imposible. Cada reportaje que escribía, cada entrevista, me recordaba a las mariposas. Comencé a anotar los lugares donde aparecían en fotos antiguas, mapas y mis recuerdos. El patrón era aterrador. Los crímenes ocurrían exactamente en los mismos lugares, muchas veces en la misma época del año en que llegaban las mariposas. Empecé a darme cuenta de que ya no podía considerarlo coincidencia. Era algo que necesitaba entender, pero sin dejarme dominar por el miedo. Decidí buscar a antiguos residentes, personas que aún vivían en los pueblos donde ocurrieron los crímenes. Muchos no querían hablar, otros simplemente negaban con la cabeza y desviaban la mirada. Un hombre mayor comentó, sin dar detalles, que las mariposas nunca olvidan. Le pregunté qué quería decir, pero solo sonrió triste y me advirtió que tuviera cuidado. Me fui con un escalofrío. Era como si algo invisible supiera lo que yo sabía y no quisiera que lo descubriera. Mientras conducía de regreso a la ciudad, noté que el cielo estaba lleno de mariposas. Nunca había visto tantas juntas, y aún era temprano por la tarde. Mi carro avanzaba despacio, pero era imposible ignorar la sensación de estar rodeada. Batían sus alas en silencio, casi como si me observaran. Mi primera reacción fue reír nerviosa, pensando que estaba exagerando. Pero por dentro sentía un miedo que no podía controlar. Era como si esos recuerdos de la infancia estuvieran vivos, a punto de repetirse. Al día siguiente, busqué registros policiales antiguos. Algunos documentos estaban rasgados, otros ilegibles, pero podía leer lo suficiente. Emergía un patrón. Cada crimen ocurría cerca de áreas donde se concentraban las mariposas monarca. Algunos registros eran solo estadísticas, otros incluían fotos de lugares abandonados. Mirándolas, pensaba en mi mano extendida tratando de tocar las alas de mi infancia y sentía un escalofrío. La inocencia del pasado parecía conectada con la violencia que estaba investigando. Volví a uno de los bosques más antiguos por la mañana. El olor de la tierra húmeda y de los árboles me trajo recuerdos de cuando mi madre me daba dulces en el camino de regreso a casa. Pero ahora había un silencio pesado. Nada de risas, nada de transeúntes, nada de pájaros. Solo las mariposas flotando sobre el suelo y los árboles. Por un momento pensé que estaba soñando, que la memoria me jugaba una mala pasada, pero no, era real, cada detalle concreto e inescapable. Mientras caminaba, vi marcas en el suelo, pequeñas rayas que parecían el rastro de algo que se arrastró. Miré alrededor y noté que el bosque estaba más oscuro de lo que debería a esa hora. Mi corazón se aceleró. Era como si toda la naturaleza me estuviera observando y cada mariposa fuera una mirada silenciosa. Quise correr, pero mis pies no obedecían. Algo me retenía allí, algo que no podía nombrar. La sensación era de peligro, de estar cerca de descubrir algo que quizá no debía. Salí del bosque solo cuando el sol estaba casi oculto. Las mariposas se elevaron con él, desapareciendo entre las colinas. Volví a casa exhausta, pero con la mente girando.
Necesitaba escribir todo, registrar cada sensación, cada detalle. Sabía que si no lo hacía, olvidaría o distorsionaría lo ocurrido, pero también sabía que nadie creería completamente en mí. Cada paso, cada recuerdo, mezclaba miedo y fascinación, y yo empezaba a sentir que mi infancia y esos crímenes estaban unidos por algo que nunca lograría explicar por completo. En los días siguientes, pasé horas revisando mis notas y fotografías antiguas. Cada detalle parecía cobrar otro significado. Las mariposas, antes símbolos de belleza y libertad, ahora llevaban un peso que no podía explicar. Cada punto de observación, cada árbol o sendero, parecía marcado por algo que no había visto en mi infancia. Mi memoria jugaba conmigo. Recuerdos felices mezclados con una sensación de peligro silencioso. Comencé a soñar con los bosques por la noche. En los sueños, las mariposas venían desde todos lados, rodeando mi cama, subiendo por las paredes. Despertaba empapada en sudor, pero la sensación no desaparecía completamente durante el día. Era como si esos recuerdos se estuvieran convirtiendo en parte de mí, que no podrían ser ignorados. La conexión entre la infancia y los crímenes antiguos parecía más real que cualquier explicación lógica. Decidí escribir un artículo detallado sobre la coincidencia entre los lugares de migración de las mariposas y los crímenes. Quería presentar hechos, datos, testimonios, sin especulación sobrenatural. Pero cuanto más organizaba la información, más difícil era separar lo que era pura verdad de lo que era sensación personal. Cada frase escrita mezclaba recuerdos de mi madre, los dulces, los caminos de tierra, con escenas de violencia y silencio pesado. Una tarde, mientras caminaba por una calle del centro, vi una mariposa posarse en el alféizar de una ventana antigua. Parecía mirarme. Me quedé parada, sin respirar, recordando las veces que la naturaleza parecía observarme en mi infancia. Por un momento pensé que estaba volviéndome loca, que la mente humana inventa señales donde no existen. Pero había algo en esa presencia que parecía querer decirme algo que aún no podía comprender. Decidí volver a uno de los bosques por la noche, con cuidado, llevando una pequeña linterna. La luz temblaba, iluminando solo lo que estaba delante. Cada sombra parecía moverse sola, y sentía que no estaba sola. Entre árboles y troncos caídos, vi mariposas quietas en patrones extraños, casi como si guiaran mis pasos o me observaran. No podía entender si era coincidencia o algo más. Me senté en el suelo, intentando respirar y calmar el corazón. La sensación de peligro seguía allí, pero también había un silencio casi respetuoso. Miré las mariposas y pensé en mi madre, en mi infancia, en la inocencia perdida. Traté de comprender lo que todo esto significaba, pero cuanto más miraba, más me daba cuenta de que no habría explicación simple. Algo en esa conexión entre vida y muerte, entre inocencia y violencia, me superaba. Al volver, vi una luz distante que parecía venir del bosque. No había casas, solo árboles y oscuridad. Por un instante pensé en acercarme, pero algo dentro de mí me detuvo. El instinto me empujó a alejarme. Salí corriendo, con el corazón en la boca, y las mariposas desaparecieron detrás de mí. Pensé que tal vez algunas cosas no están hechas para ser vistas de cerca, solo recordadas. Desde entonces, trato de convivir con el recuerdo y la investigación al mismo tiempo. Nunca conté todos los detalles a nadie, porque sé que parecerían historias inventadas. Pero cada vez que veo una mariposa monarca, siento ese peso en el pecho, la memoria de mi infancia mezclada con la presencia de algo que no puedo explicar. La sensación es que hay secretos escondidos en los lugares más comunes, esperando ser recordados. Aún regreso a los caminos y bosques, no con frecuencia, pero siempre que necesito escribir o entender mejor lo que vi.
Cada visita me hace más consciente de que algunos recuerdos llevan marcas que no se borran. Lo que antes era belleza inocente se convirtió en una advertencia silenciosa. Lo que me asusta no es solo lo que pasó, sino la posibilidad de que otros niños, otras vidas, también hayan pasado cerca de esos misterios sin darse cuenta. No sé si algún día encontraré una explicación clara. Las mariposas siguen llegando cada año y los lugares permanecen igual. Tal vez nunca sepa qué conecta realmente mi infancia con la violencia que descubrí, pero aprendí a observar, registrar y sentir, aunque no entienda del todo. Y pues de algún modo, eso basta. Cada vez que veo una mariposa monarca, recuerdo esos caminos de tierra, a mi madre con los dulces en la mano y un mundo que parece guardar secretos que nunca serán totalmente revelados. Salí de la escuela alrededor de las 11:30, cansada después de un día lleno de exámenes y reuniones. El camino de regreso a casa, en Michoacán, siempre era el mismo. Calles estrechas, algunas farolas apagadas y ese silencio pesado que a veces te hace imaginar cosas. Caminaba despacio, porque el viento estaba frío y parecía meterse hasta los huesos. En mi bolso, la linterna del celular era lo único que me daba seguridad. Siempre prestaba atención a las esquinas de las calles, a los coches estacionados, a las casas oscuras. Nada fuera de lo normal, solo el sonido de mis propios pasos, hasta que escuché algo que me hizo detenerme. Eran risas, claras, altas, infantiles, risitas de niños jugando. Pero casi era medianoche. Los niños no deberían estar en la calle a esa hora. Mi corazón dio un salto. Miré alrededor, intentando ver algún movimiento entre las sombras de las casas. El ruido venía de un pequeño callejón a mi derecha, donde siempre había algunos juguetes viejos abandonados. Cubos, muñecas de trapo desgarradas, carritos de plástico. Un frío extraño me recorrió la columna, pero intenté racionalizar. Quizá algún adolescente se estuviera riendo de algún video o broma tonta. Saqué el celular y encendí la linterna. La luz blanca cortó la oscuridad, iluminando los juguetes en la esquina de la calle, y no había nadie. Ni niños ni sombras moviéndose, solo los muñecos caídos en el suelo, algunos rotos, otros aparentemente intactos. Respiré hondo, intentando convencerme de que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Pero las risas habían sido reales, estaba segura. Habían estado muy cerca de mí. El viento parecía aumentar y con él un olor extraño de tierra húmeda mezclada con polvo antiguo. Decidí caminar despacio hacia el callejón, observando todos los lados. Cada paso hacía que los juguetes crujieran levemente, como si los empujara el viento. Pero el viento estaba quieto, frío, casi estático. Cada risa parecía rebotar en las paredes de las casas vacías, pero no veía a nadie. La sensación de ser observada comenzó a apretar mi pecho. Todo mi cuerpo se tensó y cada ruido de mis pasos parecía demasiado fuerte. Mi respiración era corta, acelerada, y mis ojos no lograban acostumbrarse a la penumbra. Intenté racionalizar de nuevo. Tal vez eran niños que viven cerca y juegan escondidos, pensé, pero la calle estaba desierta. No había señales de vida humana. No vi ni perros, ni gatos, ni ningún movimiento. El silencio pesado volvió cuando las risas cesaron, pero la sensación de presencia quedó. Miré los juguetes otra vez. Algunos parecían haber sido movidos recientemente, como si alguien hubiera salido corriendo y los dejado atrás. Era imposible, pero parecía que la propia calle guardaba ese secreto. Decidí que no era buena idea acercarme más. Empecé a retroceder, intentando mantener la calma. Pero entonces escuché pasos ligeros corriendo hacia el callejón. Mi corazón se disparó. Respiré hondo y llamé, «Hola», intentando sonar firme, pero la voz salió temblorosa. Nadie respondió.
solo el eco de mis propios pasos y el crujido de las muñecas en el suelo. Parecía que la calle estaba viva, observando cada movimiento mío. Mi mente trataba de explicarlo, pero no había lógica. Solo quería llegar a casa lo más rápido posible. Tomé el celular con más fuerza y comencé a caminar rápido. Las risas empezaron de nuevo, esta vez más bajas, casi susurros. Parecían acercarse como si jugaran al escondite conmigo. Sentí un escalofrío que recorrió mi nuca hasta los hombros. Miré hacia atrás y no había nadie, solo el callejón oscuro y los juguetes. Uno de los carritos, que estaba de lado, ahora parecía apoyado en la pared. Mi instinto gritaba que debía correr, pero mis pies parecían pesados, como si la calle sujetara mi cuerpo. Respiré hondo y traté de convencerme de que era mi imaginación. Quizá había bebido mucha agua o tomado café, quizá estaba demasiado cansada, pero la sensación de ser seguida era demasiado real para ignorarla. Cada vez que encendía la linterna, los juguetes parecían ligeramente diferentes, como si cambiaran de posición. No era paranoia, lo intentaba racionalizar, pero no había lógica. Todo parecía mal, pero demasiado concreto para ser inventado. Cada risa que escuchaba me ponía más tensa, como si el aire mismo se riera conmigo. Finalmente, llegué a la esquina de mi calle. La iluminación más fuerte y las casas familiares me dieron un poco de alivio. Las risas cesaron de repente y el silencio volvió con fuerza. Miré hacia el callejón y todo parecía normal. Nada se movía. Solo los juguetes, quietos, como siempre. Mi corazón todavía latía acelerado y mis manos temblaban. Respiré hondo, intentando calmar la mente. Quizá estaba demasiado cansada. Quizá mi imaginación me jugaba una mala pasada. Pero la sensación de que alguien o algo me observaba no me dejaba en paz. Entré a casa, cerré la puerta lentamente y miré por la ventana hacia la calle. Nada se movía, todo parecía normal. Encendí la luz de la sala y me senté, intentando convencerme de que solo había sido un susto. Pero no podía olvidar las risas, ni la forma en que los juguetes parecían diferentes al mirarlos otra vez. Tomé un té, me senté en el sillón, pero no podía relajarme. Cada ruido fuera de casa me hacía saltar. Aquella noche, algo cambió en la calle. No sabía qué ni por qué. Al día siguiente, traté de volver a la rutina normal, pero no podía sacar de mi cabeza la noche anterior. Cada vez que pasaba cerca del callejón, mi cuerpo se tensaba automáticamente. Miraba los juguetes y sentía un escalofrío recorrer mi columna. Parecían exactamente los mismos, pero el recuerdo de las risas me hacía dudar. En el trabajo, contaba a algunas compañeras, pero ellas se reían y decían que estaba imaginando cosas. Quería creerles, pero la sensación de que algo me observaba seguía ahí, incluso durante el día. Decidí dar un paseo por la tarde para comprobar que nada extraño ocurría. La calle estaba vacía, silenciosa, y los juguetes parecían inofensivos bajo la luz del sol. Todo parecía normal, pero no podía relajarme. Cada sombra me hacía mirar atrás. Cada movimiento del viento parecía un paso. Tomé fotos de los juguetes, intentando registrar la realidad, pero incluso en las imágenes parecían diferentes, como si la luz no revelara todo lo que estaba ahí. Fui a hablar con vecinos más antiguos sobre la calle. Pregunté si alguna vez habían escuchado niños por la noche o si el callejón tenía alguna historia extraña. Algunos negaron, otros me miraron con extrañeza y cambiaron de tema. Ninguno recordaba algo concreto, solo recuerdos vagos de niños que vivieron allí hace años. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que nadie parecía notar los detalles que yo había visto. Eso solo aumentó mi incomodidad. Por la noche, decidí mirar la calle otra vez, solo para confirmar que nada estaba mal. Llevé mi celular y una linterna extra
intentando sentirme más segura. La calle estaba oscura como la noche anterior. Al principio, total silencio. Pero luego, comenzaron esas risas de nuevo, bajas, casi susurradas, viniendo del callejón. Mi corazón se aceleró, pero esta vez traté de no correr. Me quedé quieta, mirando la esquina oscura, intentando ver algo, cualquier cosa. De nuevo, no apareció nadie. Solo los juguetes, pero algunos parecían un poco diferentes de como los había visto durante el día. Una muñeca de trapo que estaba sentada ahora estaba caída de lado. Un carrito había cambiado de posición. Empecé a sentir que no era mi imaginación. Algo movía los juguetes, aunque no hubiera nadie allí. El frío me recorrió de repente y sentí que no podía moverme. Mis piernas temblaban, pero todo mi cuerpo quería huir. Decidí que era momento de irme. Pero cuando di el primer paso, escuché pasos ligeros corriendo hacia mí. Al mirar, no había nadie. Era como si la calle misma se estuviera burlando de mí. Mi corazón parecía querer salirse del pecho, y cada respiración del viento parecía un paso. Salí corriendo intentando llegar a casa, y al doblar la esquina, escuché una última risa, clara, que resonó entre las paredes. Cerré los ojos y solo quería que todo terminara. En casa, cerré la puerta y me senté en el sofá intentando calmarme. Pero mi mente seguía volviendo al callejón y los juguetes. Intenté concentrarme en la televisión o en el celular, cualquier cosa que distrajera, pero la sensación de ser observada no se iba. Era como si algo se hubiera quedado allí, esperando, solo dejándome ver fragmentos de su presencia. A la mañana siguiente, al abrir la ventana, vi el callejón a la luz del día. Todo parecía normal, inofensivo, pero el recuerdo de la noche anterior me perseguía. No conté a nadie más, porque sabría que me tomarían por exagerada, pero cada vez que pasaba por esa calle durante el día, sentía una presencia que parecía seguirme. No podía ver nada, pero sabía que algo me observaba. Decidí que evitaría la calle por la noche, pero mi camino a casa requería pasar por allí. Cada noche, al volver, mi corazón latía más rápido. A veces creía escuchar risas bajas, pero al mirar, no había nada. Solo los juguetes, inmóviles, aparentemente normales. Pero la duda permanecía. ¿Cambiaban de posición solos o había alguien invisible jugando conmigo? No había forma de saber y eso me inquietaba. Una noche, más decidida, quise registrar todo. Tomé fotos del callejón, grabé los juguetes. Al revisar el material, sentí un escalofrío. Algunas fotos mostraban sombras que no había visto en el momento de grabar. Formas pequeñas, casi indistintas, como si alguien estuviera allí, solo de espaldas, observando. Mi cuerpo se estremeció. Empecé a comprender que esa calle y esos juguetes tenían algún tipo de presencia que no podía explicar. Y quizá nunca podría. En las noches siguientes, comencé a notar patrones extraños. Cada vez que pasaba por el callejón, incluso sin niños cerca, escuchaba risas bajas, a veces mezcladas con susurros. No podía distinguir palabras, pero había intención en esos sonidos, como si me estuvieran provocando o vigilando. Cada paso mío parecía responder a movimientos invisibles. Mi corazón se aceleraba y mis manos sudaban frío. Ya no podía ignorar que algo estaba activo allí, incluso cuando la calle parecía silenciosa y vacía. Una noche, decidí llevar a una amiga conmigo para que alguien más viera lo que yo veía. Caminamos despacio y ella reía, diciendo que estaba paranoica. Pero al llegar al callejón, las risas comenzaron otra vez. Mi amiga se quedó paralizada, asustada. Dijo que sentía que alguien la observaba también. Me sentí aliviada de no estar imaginando sola, pero al mismo tiempo el miedo creció. Las sombras parecían más densas, más cercanas, y los juguetes, extrañamente desplazados. Decidimos examinar los juguetes.
Algunos estaban sucios, otros con pequeños rasguños, pero nada parecía reciente. Aún así, algo en el aire hacía que mi estómago se contrajera. De repente, un carrito rodó ligeramente hacia adelante, sin viento ni contacto. Mi amiga gritó y retrocedió. Sentí un nudo en el pecho, una mezcla de miedo e incredulidad. Todo sucedía lentamente, como si la calle y sus juguetes tuvieran vida propia, probando nuestro valor. Salimos corriendo de allí, desesperadas, y al llegar a casa, cerramos la puerta en silencio. Pero la sensación no desapareció. A veces, cuando estaba sola, parecía escuchar pasos leves en la acera o el crujido de algún juguete caído. Y cada vez que miraba por la ventana, sentía que me vigilaban. No había explicación racional. Nada en la calle indicaba que alguien estuviera allí, y aún así, la presencia era clara. Comencé a investigar historias de la región. Pregunté a vecinos antiguos sobre sucesos extraños en la calle o desapariciones de niños. Pocos recordaban algo específico, solo historias vagas de niños que desaparecieron y nunca se encontraron. Algunos mencionaban leyendas de espíritus traviesos, pero nadie parecía tomarlas en serio. Cuanto más trataba de encontrar una explicación, más confundida estaba. Era como si la calle guardara su propio secreto, permitiéndome ver solo fragmentos. Una noche decidí enfrentar la calle sola nuevamente. Llevé el celular, la linterna, y traté de mantener la calma. La calle estaba oscura, silenciosa, pero los juguetes parecían esperarme. Podía sentir la presencia invisible, algo en el aire que observaba cada uno de mis movimientos. Las risas comenzaron otra vez, bajas, cercanas, pero esta vez más claras, más intensas. Mi corazón latía con fuerza, y comprendí que no había vuelta atrás. Estaba allí por mi propia decisión, pero algo invisible controlaba la situación. De repente, uno de los juguetes se movió solo. Una muñeca de trapo levantó el brazo, como saludándome. Respiré hondo, intentando convencerme de que era el viento, pero la noche estaba calmada. Un escalofrío recorrió mi espalda y sentí una mezcla de miedo y fascinación. Traté de levantarme, pero mis piernas temblaban. Cada risa ahora parecía más cercana, más real. La sensación de que no estaba sola, de que algo me observaba, era ineludible. Salí corriendo de allí desesperada y me di cuenta de que la calle parecía reír conmigo. Cerré la puerta de mi casa y respiré hondo, pero la sensación de presencia no desapareció. Los pasos, las risas, los juguetes moviéndose solos, todo estaba grabado en mi mente. Cada vez que pasaba por la calle durante el día, sentía que me seguían. No podía ver nada, pero sabía que algo me observaba. Comencé a evitar hablar del asunto. Contarlo a alguien parecía peligroso, como si admitirlo hiciera que la presencia se volviera más real. Pero escribir o registrar con fotos no parecía suficiente. Los juguetes, los rincones oscuros, las risas, todo me perseguía en recuerdos, sueños y pensamientos. Me di cuenta de que, aún fuera de la calle, esta seguía viva en mi memoria, moldeando mis miedos. Un día, mi madre mencionó calles vacías y juguetes abandonados en la ciudad. Algo en su forma de hablar me recordó al callejón. Sentí un frío recorrer mi nuca. Me quedé en silencio, mirándola, dándome cuenta de que no era la única que notaba pequeñas cosas que otros no veían. Pero nadie podría confirmarme la verdad de la calle, y quizá no quisiera que lo hicieran. Por la noche, intenté dormir, pero las risas volvieron, claras, bajas, infantiles. No pude ver nada, pero escuché pasos corriendo alrededor de mi cuarto. Todo mi cuerpo se tensó y mis manos sudaron frío. Intenté racionalizar, concentrarme en la respiración, en cosas normales, pero algo insistía en recordarme aquella calle, aquellos juguetes y algo que no podía tocar ni comprender.
La sensación de ser observada era inescapable. Ya no sé si las risas son reales o producto de mi mente cansada. Pero el miedo, el escalofrío, la sensación de presencia son demasiado reales para negarlos. Cada vez que paso por una calle vacía, cada vez que veo juguetes abandonados, mi corazón se acelera. No puedo explicarlo, no puedo racionalizarlo. Solo sé que aquella calle me marcó y que la presencia invisible permanece incluso cuando estoy lejos. Después de aquella noche, comencé a evitar la calle completamente. Cambiaba mi camino a casa, aunque tardara más, pero no importaba. Cada vez que cerraba los ojos por la noche, veía los juguetes, escuchaba las risas, percibía los pasos ligeros siguiéndome. Parecía que la calle estaba conmigo, incluso cuando no estaba allí. Trataba de convencerme de que era solo fatiga o trauma, pero cada sensación era demasiado concreta para ignorarla. Un día, me atreví a ir al callejón durante la mañana. Luz del sol, silencio absoluto, nada se movía, pero algunos juguetes parecían desplazados. Otra vez, un carrito que estaba de lado ahora estaba de pie, y la muñeca de trapo parecía mirarme. Me quedé paralizada unos segundos, sin poder explicarlo. Sentí que me observaban, y aunque traté de racionalizar, mi corazón latía con fuerza. La calle guardaba su secreto, y yo no tenía permiso para entenderlo completamente. Esa misma semana, escuché comentarios de vecinos sobre niños desaparecidos hace años en la zona. Nada concreto, solo historias vagas que siempre terminaban con "nadie sabe qué pasó". Cada relato hacía que mi estómago se contrajera. Empecé a sospechar que las risas y sombras podrían estar conectadas con esos recuerdos antiguos. Pero nadie podía confirmarlo, y quizá nadie realmente quisiera hacerlo. Una noche, más valiente o quizá desesperada, fui a la calle con la cámara encendida. Grabé cada paso, cada juguete, cada rincón oscuro. Las risas comenzaron otra vez, bajas, cercanas. Pude notar la diferencia en la intensidad, como si algo se acercara o se alejara a propósito. Miré la cámara y vi algo que me congeló. Una sombra pequeña, indistinta, moviéndose entre los juguetes, pero no había nadie allí. Era como si la calle tuviera vida propia, controlando cada movimiento. Salí corriendo de allí, desesperada, y la calle parecía reír junto conmigo. Cerré la puerta de mi casa y respiré hondo, pero la sensación de presencia no desapareció. Los pasos, las risas, los juguetes moviéndose solos, todo permanecía en mi mente. Cada vez que pasaba por esa calle durante el día, sentía que me seguían. No podía ver nada, pero sabía que algo me observaba. Comencé a evitar hasta hablar de ello. Contarlo parecía peligroso, como si admitirlo hiciera que la presencia se volviera más real. Escribir o registrar con fotos parecía insuficiente. Los juguetes, los rincones oscuros, las risas, todo me perseguía en recuerdos, sueños y pensamientos. Me di cuenta de que, aun fuera de la calle, esta seguía viva en mi memoria, moldeando mis miedos. Una noche, mi madre habló de calles vacías y juguetes abandonados en la ciudad. Algo en su forma de decirlo me recordó al callejón. Sentí un frío recorrer mi nuca. Me quedé en silencio, mirándola, dándome cuenta de que no era la única en notar cosas pequeñas que otros no veían, pero nadie podría confirmarme la verdad de la calle, y quizá no quisiera que lo hicieran. Hoy, miro por la ventana de noche y pienso en aquella calle, en los juguetes, en las risas. No sé si algún día entenderé lo que ocurrió, o si debería querer comprenderlo. Solo sé que algo quedó allí, acechando o jugando, y que jamás podré ignorarlo completamente. La calle sigue vacía, los juguetes intactos, y la sensación de ser observada nunca me abandona.